Bueno, eh, ahora entramos a la parte un poco más interactiva del evento, donde vamos a poder participar más todos. La idea es que a partir de ahora empecemos cada sesión con algún caso disparador y podamos discutir un poco qué haríamos todos, sobre todo aprovechando la experiencia de los invitados que nos acompañan, que realmente creo que lo vamos a aprovechar. Eh, el tema con el que vamos a empezar es con disección aórtica tipo B, aguda primero, y vamos a tratar de respondernos un montón de dudas y preguntas que nos hacemos habitualmente cuando estamos manejando esta patología. Obviamente, si tienen más dudas, más preguntas, nosotros tenemos un listado bastante largo, que siempre se puede ampliar. Así que bueno, primero quiero decir algo, porque habitualmente no lo digo. Generalmente con los que está más cerca uno no se expresa demasiado, y porque es mi hijo muchas veces no digo lo que representa para el servicio y para todo lo que hacemos acá. Realmente para mí es un orgullo trabajar con él. Atrás de todo lo que estamos haciendo, aparte del trabajo asistencial del día a día, para todas estas cosas que podemos realizar, Nacho es fundamental. Vital. Para mí es una alegría enorme y bueno, lo quería decir porque no te lo digo. Si no, Pero yo se lo digo siempre. siempre está con cara de orto, entonces por ahí le digo estas cosas y le saco una sonrisa y la verdad que lo digo de corazón. Se debe ser hereditario la cara de orto, así que hay que hacer un estudio por ahí. No sé si hay un randomizado, pero bueno, no, la verdad que para mí el orgullo es mutuo. Es un placer, fue parte de mi proyecto como adulto poder estar acá y muy contento de hacia dónde vamos, de dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Así que el agradecido soy yo. Bueno, muy bien. Bueno, como comentó Claudio, digamos, esta sesión va a ser un poco más interactiva, no hay presentaciones formales, vamos a estar discutiendo distintos aspectos. En este primer caso, una disección tipo B aguda, momentos críticos, instancias técnicas, digamos, importantes para poder definir una conducta adecuada. Este es un paciente de 55 años de edad, digamos, sin prácticamente grandes antecedentes, no tenía grandes antecedentes, solamente tabaquista de jerarquía que consulta por un cuadro de dorsalgia de 5 días de evolución. Venía tomando analgésicos no esteroides en forma crónica pensando que era alguna patología traumatológica. Cuando ingresa a nuestra institución, el paciente estaba con hipertensión arterial severa, con 200 de tensión arterial sistólica, algo taquicárdico, 90 latidos por minuto y un laboratorio normal. Ya la radiografía de tórax nos da alguna visión de lo que vamos a ver después. Para no aburrir, vamos directamente a lo concreto, a la imagen. El paciente tenía efectivamente una disección aórtica tipo B con extensión bien hacia la aorta abdominal y las ilíacas. Como vimos por ahí, tenía la falsa luz también en el segmento posterior, como nombraron anteriormente, y tenía comprometida la ilíaca del lado izquierdo. Algo por ahí para agregar mientras se repite, tenía un colapso muy marcado de la falsa luz a nivel ahí torácico descendente y sobre todo a nivel abdominal, con nacimiento de la arteria renal derecha de la luz falsa. Antes de entrar yo lo voy a ir deteniendo y voy a ir largando las preguntas, pero antes de entrar a la parte técnica se me ocurrió algo, porque recordando cosas del caso. No es tan frecuente la disección aórtica, y nos pasa frecuentemente que en la guardia se les pasa el diagnóstico. Este paciente lo estuvieron tratando con corticoides. ¿No deberíamos hacer un poco más de docencia sobre los clínicos, los médicos de guardia? No sé qué le parece, porque realmente me acordé de este caso y nos ha pasado varias veces y supongo que a ustedes también. Sí, no cabe duda, yo permanentemente a los residentes y a los médicos jóvenes y demás, con dos cosas les digo solamente, le doy una charla, dos cosas. ¿Ven esta tomografía? La aorta, ¿está entera o está partida en dos? ¿Está partida en dos? Pregunten, consulten, que algo le está pasando. Y si está partida la aorta ascendente, que es muy fácil darse cuenta, es una cosa urgente de solución inmediata. Si es
está la aorta ascendente indemne, se puede ir manejando. Esas 4 cositas yo les digo siempre a todos los médicos jóvenes y a los residentes. No sé, ustedes. Sí, Aldo, creo que a nosotros nos ha pasado que el paciente fue a la sala de hemodinamia porque tiene un servicio de hemodinamia que funciona bien, como generalmente ocurre, y no tiene una placa de tórax. Y entonces el paciente, bueno, por alguna razón le encontraron una arteria subocluida, que es un hallazgo, y por supuesto le pusieron un stent con drogas, y después volvió, le sacaron la placa y se encontraron, siempre fueron por luz verdadera, nunca encontraron nada, nunca vieron nada, y después tenemos una disección con doble antiagregación, ¿sí? Pero eso es un poco lo que hablabas del inicio, es decir, la semiología, el análisis estricto. No puede entrar un paciente con toracalgia, como yo digo, a la sala de hemodinamia directamente sin haber pasado por una placa de tórax. Buenos días para todos. Yo creo que acá, como siempre, está la anamnesis orientadora del hilo diagnóstico del paciente. Y en ese sentido, cuando un hombre joven tiene una historia de hipertensión arterial, que seguramente la historia no lo precisa, pero quizás fue mal controlado, no bien medicado, etcétera, etcétera, y viene con un dolor en el pecho, que puede ser anterior o posterior, con o sin irradiaciones, importante, descartado el evento coronariano agudo, de la manera que ustedes saben mejor que yo que hay que hacer con la hematimetría, electro, etcétera. Lo segundo a pensar siempre es en la aorta. Y eso es lo que creo yo que en el pregrado ya había, porque son como fórmulas, ecuaciones matemáticas. La medicina no se basa, pero se basa en cosas precisas. Entonces, el primer consejo sería en los pregrados y en los médicos jóvenes, sobre todo, que después van a estar en la puerta de emergencia y son los que van a ver a este paciente. Así que empezaría por ahí. Y obviamente, descartado el síndrome coronario agudo, bueno, es la tomografía. Hoy día es la tomografía computada y seguir para adelante. Clínicamente, ¿cómo estaba este paciente, Nacho? Estaba sintomático con hipertensión arterial. Ahora voy a contar un poquito más la evolución. Para determinar, me imagino que estás preguntando si era una disección complicada o no complicada. Bien. Por ahí, digamos, viendo imagenológicamente una clasificación revisada, digamos, esto se trata de una disección tipo B, cuando el entry-tier está por encima o a partir de la zona 1, y, digamos, se subclasifica como para que todos tengamos en cuenta la misma imagen, a pesar de no ver justamente la tomografía, y pensemos en el tratamiento, en la extensión proximal del tier y la distal, que este es un paciente que tiene el tier intimal en zona 3, y ahora vamos a mostrar, tenía signos de malperfusión. Y esto, digamos, el paciente, como comentaba Claudio, digamos, tenía hipertensión arterial persistente, a pesar de que fuimos incorporando diferentes esquemas terapéuticos, principalmente endovenosos, como la betalol, nitroprusiato, amlodipina, bioral, espironolactona, que ya se había dado inicialmente al ingreso. Persistía con síntomas, a pesar de analgésicos endovenosos, y tenía algunos signos de hipoperfusión, como por ejemplo oliguria, que requirió de justamente forzar la diuresis con diuréticos. Justamente estos elementos son los que lo catalogan al paciente como un paciente con una disección tipo B complicada. No sé. La primera pregunta es el timing para tratamiento. La indicación del tratamiento de la disección aórtica tipo B y el timing. Bueno, primero hay que decir algo de la clasificación que Sí. presentó. Esta es una nueva clasificación que salió en las guías del 2020, con el fin de estandarizar, porque el problema de la disección, cuando uno analiza los casos, metaanálisis, están todos los casos mezclados. Uno dice, no, es subaguda cuando tiene más de tantos días, crónica cuando tiene más o menos tantos días, cuando entró o no entró. Entonces, para lograr una estandarización, se llaman así, guías de estandarización, para ver cuándo era complicada, cuándo era no complicada, cuándo era de alto riesgo, cuándo era, dónde estaba el tier de entrada, y por el tiempo de evolución,
para así hablábamos todo el mismo idioma. Eso me parece una cosa interesante, esto que presentó Nacho acá en este momento. En cuanto al timing de tratamiento, primero hay que ver si es complicada o no complicada. ¿Cuándo es complicada? Según estas guías de estandarización, cuando tiene ruptura o síndrome de mala perfusión. Y es de alto riesgo, puede ser alto riesgo clínico o morfológico. Alto riesgo clínico cuando tiene dolor persistente o hipertensión arterial refractaria por más de 12 horas de evolución. Para estandarizar también, es decir, ¿cuándo es dolor intratable? ¿Cuándo es hipertensión refractaria? Uno dice, no, hace 3 días que está con 3 remedios, hace 4 días que está con morfina. No, cuando tiene más de 12 horas de evolución con tratamiento médico a full, ya sea de la hipertensión o del dolor, y persiste. Eso ya es una disección de alto riesgo que está pasando a ser complicada. Y morfológico es esa lista que puso él ahí en el diapositivo. Diámetro total de aorta más de 40, ya está estandarizado. Diámetro de la falsa luz más de 22, trombosis parcial de la falsa luz, severo colapso de la luz verdadera con hipoperfusión. Son todos signos de alto riesgo. Se le podría agregar cuando el TIER de entrada de disección, en vez de estar en la convexidad de la aorta, está en la concavidad de la aorta. Eso tiene alto porcentaje de complicaciones. O la hipoperfusión solo radiológica. El paciente está bien, creatinina normal, pero uno ve que un riñón está sin perfundir. Entonces, se llama hipoperfusión radiológica, que es un signo de alto riesgo que va a evolucionar mal en la evolución. Eso en cuanto a la clasificación. ¿Están de acuerdo? Que es la clasificación estandarizada de la disección, para entrar en el tema. Sí, primero definir complicada, no complicada, ruptura, malperfusión. Si no hay ruptura, malperfusión, es no complicada, y no complicada puede ser de alto riesgo, que me parece que este es el caso, que creo que no hay duda de que hay que tratarlo por todos los criterios enumerados, clínicos y radiológicos. Y cuando es complicada hay que tratarla instantáneamente, es decir, ruptura o malperfusión, el paciente se va a morir, así que eso no hay duda. Y después, si es no complicada de alto riesgo, se podría esperar, o lo que se sugiere es esperar a la fase subaguda, que son entre los 14 y los 90 días. Sí, porque estamos trabajando en una aorta frágil. Cuando uno pasa, ya hay muchos trabajos que dicen que cuando uno pasa de la etapa, como dijo Mariano, de los 14 días a la etapa subaguda, los índices de complicaciones y mortalidad caen abruptamente, ¿no? Entonces, si el paciente puede, se controla el dolor, la hipertensión y tiene algún signo de alto riesgo, esperar, porque siempre hay ansiedad de los médicos clínicos de terapia que presionan, llaman todo el día para que sea tratado el paciente. Y vos sabés que si lo tratás en ese momento y no está complicado, está haciendo un mal. Entonces, para manejar, a veces es complejo, ¿no? A todos nos pasa. Sí. Entonces hay que saber esperar al paciente hasta que pase los 14 días, que es donde disminuyen las complicaciones del TIVAR, ¿no? Del tratamiento endovascular. Obviamente, en esa espera se va haciendo control tomográfico y se evalúa la progresión. A veces el paciente puede tener progresión de derrame pleural, eso puede indicar que se va a complicar, y uno lo puede tratar antes de llegar a los 14 días, ¿no? Pero sí, estricto control clínico y de imágenes. En ese caso que decís estricto control clínico, porque justo tiraste tomografía, ¿qué sería algo estándar, más allá dependiendo de la clínica, no decir, bueno, hagámosle una eco o una angiotac cada cuánto? En esos 14 días, como para decir, bueno, si está clínicamente estable, ¿hay que hacerle una angiotac en esos 14 días? ¿Hay que hacerle un ecocardio? ¿O si se mantiene estable hasta terminar los 14 días? Hay gente que lo controla clínicamente. Nosotros en nuestro centro por ahí le repetimos a la semana, a los 7 días la tomografía, pero yo he hablado con Juan Varela, que los controla clínicamente y los trata a los 14 días. Y si no, el paciente no cambió clínicamente, no le hace estudios. No sé si hay... No, está bien. Bueno, concuerdo en todo lo que se ha dicho acá, pero tenemos que resolver este paciente. ¿No? ¿Verdad? Tenemos que resolver este paciente. Y yo creo que más allá de todos los criterios, repito, concuerdo totalmente, y voy a empezar por la última pregunta tuya, a esos pacientes en los cuales podemos esperar que el tiempo que
que se decía de 14 días o más, yo acostumbro al tercer día, si la función renal es adecuada, repito la angioTAC, porque he visto dilataciones de la aorta en esas 48, 72 horas y que hace cambiar la conducta. Ahora, concretamente en este paciente, más allá de la hipertensión, que hubo que usar la betalol, que todos sabemos lo que es, etcétera, este paciente, para mí, la clave es la hipoperfusión abdominal que tiene. Miren ese lumen verdadero. ¿Cuánto mide? 5 milímetros, 7, no sé si lo midieron por ahí. De acá yo no veo y además me olvidé de los lentes, veo menos. Sí, mire. Pero yo a este paciente, solo por el hecho de la oliguria y la hipoperfusión del riñón, yo lo trataría. Y ya, asumo los riesgos con el objetivo de redireccionar el flujo nada más. Nosotros, empezamos la experiencia de tratamiento de las disecciones tipo B complicadas en el año 2003. ¿Y por qué empezamos ahí y con la técnica endovascular? Porque primero nunca llamaban al cirujano vascular periférico, llamaban los cirujanos cardíacos en Uruguay. Y nadie quería operarlos, ¿está bien? ¿No? Tenían razón. Entonces en ese momento decían, che, mira que hay uno que está empezando a hacer, no sé qué le pone a toda la aorta, unas cosas. Y bueno, ahí empezamos en el 2003 y rápidamente hicimos una serie como de 30 pacientes, porque nadie los quería tratar. Y los criterios que usábamos en aquel entonces son muy parecidos a los que se usan ahora, ¿no? Después con la participación del doctor Christopher Nienaber, tú te acordás, Aldo, y otros expertos que nos habían visitado en las reuniones que organizábamos, fuimos puliendo las cosas. Pero concretamente, en esa etapa, que esto de los 14 días todavía no estaba muy claro, hicimos muchísimos pacientes, pero con cuadros como este. Sellando la puerta de entrada, direccionando el flujo, una endoprótesis 15-20, ver qué ocurre clínicamente. Ya en las primeras 24 horas tiene que empezar a mejorar. Y de acuerdo a eso proseguir si se le pone una segunda o no. Pero por ahí sellando el TIAR, que dicho de paso acá, Antonio me comentaba que en los criterios está la comunicación en el TIAR de 2 centímetros, ¿no? El tamaño del TIAR. Más de 10 milímetros también. Tenía más de 10 milímetros. Ahí está. Ahí era un factor que tendría que por ahí haberlo sumado. Ya hay uno. Bueno, en general no voy a aportar mucho más, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero creo que es fundamental, primero que nada, dentro de cada grupo, tener un protocolo de cómo vamos a tratar las disecciones. Y ahí también se soluciona el problema que estaban hablando al principio de los recientes. Nosotros en nuestro hospital, cada vez que hay una disección que la ven en imagen o algo, nos avisan directamente a un vascular, o sea, no hay pérdida de tiempo, nos avisan. Otro que tenemos protocolizado es que cada vez que hay una disección, exigimos que tiene que ser un angioTAC de corte fino. Eso es súper importante porque de repente hay muchas pequeñas entradas que no estamos viendo. Obviamente si tiene múltiples entradas también debería estar ahí en la clasificación de riesgo. También vemos si hay la curvatura menor, si es mayor, como dijo el doctor. Pero el angioTAC tiene que ser de corte fino, eso también es fundamental. Y para nosotros, obviamente, está en la fase hiperaguda, aguda, subaguda, y obviamente tratamos de operar todo en subaguda porque es cuando tienen menos complicación, pero la remodelación es igual de buena, entonces ese es el mejor momento. Evidentemente, si un paciente está con mal perfusión o rotura, lo operamos inmediatamente. Todo el resto tratamos de... Ahora, cuando hablamos de mal perfusión, es distinta a la malperfusión clínica, que vemos un paciente que está con clínica malperfusión, como está la oliguria. Es distinto ver un laboratorio. Cuando es laboratorio uno tiende a esperar un poco más cómo evoluciona. La CRE puede subir, no necesariamente por puede ser incluso el contraste. Y de laboratorio también uno tiende a esperar un poco más, pero si es clínico también lo considero para hacerlo inmediato. Y también tenemos protocolizado las 72 horas siempre un angioTAC nuevo de corte fino porque no en pocas oportunidades hemos visto una dilatación aguda que más de 20 minutos también lo operamos inmediatamente. Bien, entonces estamos viendo una disección aguda complicada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No, dentro de las hipoperfusiones, como bien decías tú, exacto, de dinámica estática, etcétera, etcétera. Pero acá me parece que hay un colapso de la luz verdadera, francamente.
Pero lo que es, digamos, más impactante es cuando esa perfusión es de un miembro inferior, ¿no? Sí, y lo mejor es que al colocar la endoprótesis inmediatamente recupera el pulso el paciente. Entonces ahí uno se convence más de lo que es la hipoperfusión, el porqué, la urgencia de tratarlo. En cambio, cuando uno no ve los riñones, si están sufriendo o no están sufriendo, vamos a repetir la CREA, vamos a medir la diuresis, etc. Tomar oportunamente la disección, oportunamente, y oportunamente quiere decir antes que el daño del parénquima sea en sectores irreversibles o totalmente irreversibles, sobre todo en ese riñón izquierdo, creo que es el que está. O sea, son todas cosas que tenemos que afinarlas en el equipo de tratantes al máximo, ¿no? Y ahora, la próxima pregunta tiene que ver ya con la planificación del caso. Y acá le voy a dar la palabra. Ustedes ven, ahora que vemos Fórmula 1, que está Colapinto, pero Colapinto tiene todo un equipo atrás que le planifica la carrera, que son los ingenieros de la escudería. Acá tenemos un ingeniero de escudería que cada vez que tenemos una cosa como esta lo llamamos por teléfono y gentilmente nos ayuda a planificar lo que nosotros realmente no podemos. Así que, Aldo, ¿cómo elegís el diámetro distal, el proximal de una disección? Y otra cosa, ¿cómo te la arreglás a veces cuando no tenés todo lo que querés? Porque muchas veces no tenés disponible prótesis sin free flow. Que ¿se puede usar prótesis con free flow en la disección? Digamos, esas son las dos preguntas para el siguiente punto del debate. Bueno, en cuanto al anclaje proximal, vamos a empezar de arriba para abajo. Ponete el micrófono. En cuanto al anclaje proximal, siempre es conveniente. La mitad de las disecciones aproximadamente hay que hacer anclaje en zona 2. En zona 2, la mayoría, sería más de la mitad. Siempre hay que ocluir la subclavia izquierda porque para obtener un sector de aorta saludable en zona 2 entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda. ¿Ok? En cuanto al diámetro, como la disección, volvemos, es una aorta frágil, no hay que sobredimensionar la endoprótesis a nivel del cuello proximal. Muchos dicen no más de 10%. Yo estoy de acuerdo en 5 y ahí los últimos trabajos dice 1 to 1, o sea, el mismo diámetro de la aorta nativa con el mismo diámetro de la endoprótesis. Eso a nivel proximal. Y a nivel distal, siempre la endoprótesis, no voy a cansar de decir, tiene que terminar en cono. O sea, por eso fueron diseñadas las endoprótesis cónicas. O si no, empezar chico de abajo y sobre todo la disección crónica. Sobre todo, este caso es una disección aguda, nosotros cerrando el TIER de entrada. Aunque dicen ahora que hay que cubrir bastante más aorta para que se remodele mejor la aorta en su agudo. Pero con cerrando el TIER de entrada, como dijo Carmelo, se reperfunden en el 90% de los casos los vasos viscerales o los miembros inferiores. Con solo cerrar el TIER de entrada proximal se remodela la aorta y se reperfunden los órganos. No sé. Alejandro, Lucien, ¿algún comentario con respecto a esto? Sí, bueno, pienso lo mismo que el doctor. Efectivamente, fácil, un 60% de las disecciones están ahí, la puerta de entrada está en el origen casi de la subclavia izquierda, y aún así, cuando no es ahí y un poco centímetros más abajo, si nos fijamos, el hematoma igual llega ahí a la subclavia izquierda. Así que, en general, mi lugar donde tomo la medida siempre es en aorta sana, primero que nada, proximal justo donde está la subclavia y en zona 2. Ese diámetro yo en general lo mío de íntima a íntima, porque no me interesa, es íntima a íntima. Algunas veces he hecho mediciones con iBus, con el escáner, no hay gran diferencia, un par de milímetros lo hago con el escáner. Y lo hago, antes hacía 10%, igual hemos tenido casos de disección retrógrado y ahora hago 1 a 1 de íntima a íntima ahí. Y para fijarme en bueno, probablemente van a leer después de cuánto hay que cubrir, yo en general estoy cubriendo bien extenso, pero mi diámetro de cobertura abajo, cuando no está sano, uso efectivamente, tomo el diámetro del lumen verdadero en su distancia más larga.
Eso es lo que uso como diámetro al que yo quiero llegar y ahí busco una cónica, pero esa no mido la aorta, solo mido el lumen verdadero, el más largo. Y esa es la distancia para evitar los cines o las lesiones inducidas después por el stent graft. Yo quería preguntar, ya que dijeron que ocluían la subclavia izquierda, pero el otro día tuve un caso medio parecido, que no estuve de acuerdo, fue una gran pelea con hemodinamia, en un caso agudo, que terminaron ocluyendo la subclavia. Y fue la discusión, bueno, la revascularizamos, no la revascularizamos, dejamos así, y claro, yo tenía que estar pendiente a ver si el miembro estaba isquémico o no, sentándome en una silla y tocándole el pulso al paciente. La verdad que fue una discusión bastante fea y bueno, por suerte terminó bien. Pero primero, ¿qué es lo que se debe hacer? Que yo creo que lo que se debe hacer es revascularizar. Y si en agudo está indicado esto, ¿no? Y si alguno tiene alguna evidencia con respecto a eso. Sí, hay evidencia de que la revascularización de la subclavia disminuye la incidencia de isquemia medular y de stroke. Así que hay que revascularizarla. Estás habilitado a no revascularizarla si el paciente es una emergencia y se está muriendo. Ya las guías del 2021, del 2024 europeas, recomendación 1B, de revascularización de la subclavia en el electivo. Sí, coincido con el tema de la revascularización. Todos sabemos que cuando nos iniciamos en esto no nos preocupaba la subclavia. La tapábamos. Yo en la experiencia que tengo de tapar subclavias, nunca hicimos bypass carótido subclavio. Los pacientes anduvieron bien. Un solo paciente bastante joven que fue una transección aórtica por un accidente, que es el cuñado de uno de los médicos de planta nuestros del servicio, que recién ahora, después de, creo que son ya 8 años, 10 años que está puesta la endoprótesis y está con alguna claudicación del miembro, pero leve. Y es un paciente joven, o sea, revascularizan por algún lado, revascularizan. Lo que sí coincido con Lucía en el tema del hematoma, que generalmente nosotros vemos que va a veces hacia la parte de subclavia. Yo no le doy importancia a esa parte, sí le doy importancia al TIR de entrada. Y bueno, como les mostré hoy en la presentación Castor, las prótesis son todas cónicas. Son todas cónicas, tienen 6 a 4 milímetros menos del diámetro proximal. Si vamos 1 a 1 o de 0 a 5% como mucho el sobredimensionamiento de adelante para prevenir lo que a todos nos ha dado dolor de cabeza, la disección retrógrada, que hemos visto que con prótesis con free flow, sin free flow, con ganchos, sin ganchos, se hace igual. Y el tema de revascularización de prevención de subclavia permeable para los pacientes creo que es fundamental. Tengo un caso hecho de un paciente Marfan que fue nuestra primer chimenea a subclavia, que como era un paciente que lo operamos a los 41 años, dijimos a él hay que preservárselo porque aparte estaba disecado todo hasta abajo y el jueves pasado lo terminamos de forrar todo y no me hizo cero paraplejía. Cero paraplejía porque tiene subclavia permeable, los 2 hipogástricas, las torácicas tratadas hace bastante y ahora le tapamos toda la parte abdominal y por suerte no me hizo nada. Sí, muchos pacientes van a evolucionar a degeneración crónica, van a necesitar extender el tratamiento al sector toracoabdominal, abdominal y el riesgo de paraplejía es mayor, así que sí, revascularización. Yo le hago una Una vez vi que un paciente que tiene un bypass mamario coronario le taparon la subclavia sin revascularizar. Y no parece mentira, pero es así. Lo vi yo. Entonces, hay indicaciones que son mandatorias. Cuando tiene un bypass mamario coronario previo, ni hablar. Cuando se va a extender, cubrir toda la aorta descendente con endoprótesis, cuando está operado a la misma aorta abdominal previo, porque ahí están las lumbares por la endoprótesis o por la cirugía abierta abdominal están ocluidas, entonces que tenemos que preservar la perfusión medular y como le vamos a tapar las intercostales, ya hay 2 sectores de la médula que no están irrigados, hay que revascularizar la subclavia. Eso es mandatorio. O un paciente que tiene una fístula para diálisis en el miembro superior izquierdo, también si uno le cubre la subclavia se la anula. O otro paciente que tenga embolización de las hipogástricas por un IVAR previo, la médula ya está sufriendo, si uno le ocluye la subclavia, la vertebral dominante izquierda, hay a veces que la vertebral izquierda es 2 veces más grande que la derecha, uno lo ocluye, tiene alto riesgo de salir hacia el posterior, y otro cuando termina en pica. La arteria
cerebelosa posterior inferior. O sea que la vertebral termina en la tibia. Ponete el Concluye hacia micrófono. posterior. Ponete el micrófono. Es que no anda. Volumen. Jugar con el micrófono. Escucha, tengo una pregunta, tengo una duda con respecto al sizing y el sobredimensionamiento. Yo estoy de acuerdo que no tenés que sobredimensionar. No sé si estoy tan de acuerdo con ir 1 a 1. Muchas veces los pacientes de disección son jóvenes, tienen muchos años por delante y van a seguir aumentando el diámetro de su aorta. No sé si es tan correcto ir 1 a 1 pensando en eso. Vos le vas a poner una prótesis que no se va a seguir acomodando el diámetro de la aorta. Pasa que el objetivo de la disección aguda es cerrar el tier de entrada proximal. No es un aneurisma. Claro. Uno cierra y se remueve. Por eso es esa. A largo plazo lo que buscamos es que remodele y para eso cerramos la puerta de entrada, distinto al aneurisma. Incluso, de hecho, cuando antes tapaban la subclavia, muchas veces ni siquiera le ponían un placa o nada, porque como no es un aneurisma, necesitamos cerrar el selle. Ahora, de la subclavia, yo también siempre vascularizo y totalmente mandatorio con las indicaciones que dijo el doctor, pero hay veces que también en el arco, y no le damos mucha importancia, vemos que sale una vertebral izquierda directamente del arco. Eso también es mandatorio vascularizarlo. Si ustedes tapan esa vertebral, espero casi 100% seguro que va a ser un accidente vascular, porque normalmente terminan en pica o tienen algún problema, porque ya tienen una alteración anatómica, hay que vascularizarla siempre también, una vertebral que salga directo del arco. Para eso viene bien el scallop. El scallop. Aldo, drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿nos lo dijeron preventivo o no? ¿Cuál es la conducta que se tiene actualmente? Bailout. O sea, no preventivo. O sea, cuando hacen síntomas. Sí, lo mismo, sí. Hemos usado el LicoWare y nos ha fallado directamente posterior, como es automático, se ha tapado. Y está comprobado que se tapa. Entonces ahora los últimos casos que hicimos fueron preventivos. O sea, si vemos que pasa algo, llamamos anestesia, lo punza y listo. Sabemos que el drenaje de líquido cefalorraquídeo no es inocuo y hoy la tendencia actual es, digamos, es tenerlo autorizado y guardado. ¿Sí? El tema es que... Es importante, esto es una salvedad para cuando estás en un centro que viene un neurocirujano o un anestesista a las 3 de la mañana y puede punzar al paciente. Sí, sí, claro. Si no, no. Esa es una... Yo les conté el caso ese que uno de los casos que había presentado, a mí me llaman a las 6 de la mañana y lo llamo al anestesiólogo, lo tengo disponible, anda, clavarle una aguja. No me preguntes qué. Mientras tanto nosotros conseguimos el LicoWare, pero nada, creo que lo ideal es tenerlo guardado, hacer el procedimiento y estar seguro de que si uno lo necesita está disponible. Sí, sí, se puede hacer eso sí, si no, ponerlo... El drenaje no es lo mismo. Sí, creo que eso está publicado, el 17% de los drenajes de líquido cefalorraquídeo no miden, o miden mal, y también tiene más complicaciones, hay más complicaciones neurológicas por uso de drenaje, hematomas y demás, que por el propio procedimiento. Nosotros tenemos un trocito así perdón. Sí, efectivamente también lo usamos de bailout. No es inocuo, tiene un 17% los drenajes de hematoma subdural, epidural, quedan con drenaje permanente. Pero lo dijo el doctor, o sea, acá depende de donde uno trabaje. Hay que hacer un protocolo, por eso dije al principio en la disección, porque, claro, hay un lugar que el anestesista va a poder poner un drenaje, un anestesista no. Va a decir, no, que está anticoagulado, que yo tengo... Todo eso hay que preverlo antes cuando uno dice bailout, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Está anticoagulado? ¿Lo va a poner sí o no? ¿En cuántas horas? ¿Cuánto esperamos? Todo eso tiene que estar programado de antes y no estar en el minuto ahí decidiendo. Cuando eso está protocolizado, yo creo que bailout es lejos la mejor opción. Y lo otro no solo es ahí, también es el manejo en la UCI. Muchas veces llegamos con los pacientes, ya el personal no saben dónde hacer el cero, no saben cómo medir, los tapan. Hay que tener un protocolo e instruir a toda la gente, no solo uno, todo el equipo. Simplemente yo quería insistir, se empezó por acá y siguió por allá. Hay cosas claves del mundo real donde vivimos, cada uno en nuestro lugar de trabajo. Y esto es la clave. ¿Por qué? A nosotros en Uruguay estamos tratando de hacer conducta expectante, a menos que se le cubra de entrada toda la aorta, ¿no?
que aún así después aplicamos dejar, por ejemplo, una rama abierta para la perfusión del saco, etcétera, etcétera. Pero puntualmente con este paciente, entonces, yendo al catéter, ya ahí hay cosas a tener en cuenta. Todos los no es lo mismo un catéter para una anestesia intrarraquídea, ¿verdad? Que un catéter, que eso no drena nada. Entonces hay que tener un catéter con un diámetro adecuado. Y segundo, como ya se dijo, pero lo quiero subrayar, el operador. Porque a nosotros, ¿qué nos pasaba? Que si en la planificación previa que estamos haciendo ahora, como bien le decías tú, Lucián, no tenemos, digamos, a la orden, a disposición, un técnico anestesista, anestesiólogo, para que coloque esto, entonces con un neurocirujano, en general, allá son el anestesiólogo, ahí ya podemos entrar en una temática difícil. Segundo, el cuidado del paciente y la vigilancia en el post por procedimiento que va a estar en el cuidado intensivo, en especial entre la hora 0 y las 6 de la mañana. Es una hora difícil, ¿verdad? Para todos. Todos nos sonreímos porque todos sabemos que dónde vivimos y dónde trabajamos. Entonces, ha sucedido de que sin darse cuenta, a las 4 horas va el cambio de turno y dicen, oh, mira, no mueve las piernas. Entonces, coincido y creo que es un mensaje que tenemos que llevarnos todos, por ahí todos los que estamos escuchando lo hacen, del protocolo y los recursos humanos debidamente alertados cuando se trata de un paciente de este caso. Un pequeño comentario más. Muchas veces estos pacientes necesitan reemplazos tóraco-abdominales o tratamiento endovascular tóraco-abdominal con implante de stents. Y uno quiere antiagregarlo de entrada, darle doble esquema de antiagregación, por ahí se puede diferir el uso de clopidogrel porque el paciente puede presentar paraplegia hasta los 72 o 96 horas después del procedimiento y entonces empezar la doble antiagregación después de unos días. Sí, hay una cosa que decir, que en la disección aguda la paraplegia es mucho menos frecuente que en el aneurisma. Y no se sabe bien por qué, pero en los aneurismas, cuando uno coloca una endoprótesis, produce una trombosis aguda del saco. Y esa trombosis aguda del saco, más la microembolia que va con las mayores endovasculares que pueden embolizar las intercostales, eso es la causa de paraplegia. Por la disección, en el TIVAR, por disección aguda, se han visto paraplegias muy poco frecuentes. Y ya Gustavo Oderich, que es el cirujano que más experiencia en el mundo tiene en tórax abdominales y demás, inicialmente recomendaba el líquido cefalorraquídeo a todos los pacientes y ahora, viendo las complicaciones que tienen en el centro de alta complejidad que él trabaja, debido a las complicaciones, dice, no, selectivo, lo vamos a poner si el paciente lo necesita, porque pierde el remedio que la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo si está antiagregado con clopidogrel y demás. Yo tengo una pregunta. Y digamos que la mencioné antes, pero no la contestamos. Por ahí, cuando vos tenés sobre todo una complicada que necesitas el material de urgencia, no siempre tenés lo que necesitas. Estamos en Rosario. Rosario es una ciudad grande, las prótesis son caras, los proveedores no tienen todas las medidas y a veces te tenés que arreglar con lo que hay. Se puede usar prótesis con free flow en disección porque realmente tampoco las compran. La realidad es que no las están trayendo. Con respecto a ese tema, siempre me tocaba hablar a mí primero. Con respecto a ese tema, está bastante opinado el tema. Hay dos grandes metaanálisis. Yo estuve revisando hace unos meses sobre este tema y hay dos grandes metaanálisis. Uno, creo que con el lugar de Montpellier, con Cano, 9.000 pacientes. 9.000 pacientes recopilaron el metaanálisis y vieron que las prótesis que usaban free flow y las sin free flow no había diferencias significativas en cuanto a la complicación mayor que se le atribuye al free flow, que es la disección retrógrada. No había diferencias estadísticamente significativas. Y paradójicamente, después hay otro metaanálisis unos años después, también de unos 9.000 pacientes chinos, de unos autores chinos, que vieron una diferencia en disección retrógrada, las que usaban free flow respecto a las que no usaban free flow, no es muy significativa con una ligera significación.
O sea, 2,8 de decisión retrógrada para los que usaban Free Flow y 1,4 para los que no usaban Free Flow. O sea que, en definitiva, está opinado. Yo en mi experiencia uso Free Flow y no veo la diferencia, no sé ustedes. Si podemos elegir y tener las medidas, preferimos sin, pero bueno, si no tenés la medida, no. Y otra de las cosas que influyen es cuán proximal vas en el arco. Es decir, por ahí es más riesgoso ir más proximal en el arco, o sea, tiene más riesgo de disección retrógrada ir más proximal en el arco que Free Flow sí o Free Flow no. Si podemos elegir, elegimos no usarlo porque hemos visto, no en agudo, pero sí a los 6 u 8 meses alguna disección retrógrada. Sí, efectivamente, en el trabajo que nombra el doctor ahí, era en relación a buscando la disección retrógrada y no había ninguna diferencia entre Free Flow. Lo que sí había diferencia, que es lo que hay que tener en cuenta, claro, cuando vamos proximal, cuando la aorta ascendente mide más de 40 milímetros, cuando el paciente tiene una alteración anatómica del arco, esos pacientes también tienen más disección retrógrada. Y lo otro que vimos era el oversizing, cuando era más de hasta de 9%, ya con 10, la posibilidad de tener una disección retrógrada se multiplica por 1.14 por cada porcentaje más que va monteando, entonces no hay que hacer oversize. Bueno, obviamente tampoco no hay que balonear todo lo que nosotros sabemos, pero aparentemente con el Free Flow no hay que balonear, pero con el Free Flow no hay ningún problema, yo en general uso y no pasa nada. Y respecto a yo siempre he tenido esa duda también, ¿por qué la disección hace menos paraplegia que en la... Y lo único que creo es que probablemente, claro, como con aneurismas más degenerativos, probablemente las ramas distales ya están trombosadas. Entonces, claro, como tapan, no tiene cómo compensar. Yo creo que esa es la única respuesta. Exacto. Pero es el tema que ya no tienen salida los distales, digamos. Volviste al tema isquemia medular y hay algo paradójico en el tema de Frozen Elephant Trunk y un TIVA, sobre todo en estas indicaciones. Frozen Elephant Trunk, poner más de 10 centímetros, post-subclavia y o pasar la octava es prohibitivo, entre comillas. Más ese trabajo que ahora presentaron otro, un análisis también sobre emergencia de las ramas arteriales, las dorsales, en el área crítica, pero ¿por qué? Porque solamente podemos cubrir una parte con Frozen Elephant Trunk y con esta podemos cubrir todo y las posibilidades de paraplegia la incidencia es absolutamente diferente. Supongo que el hecho está en el estado hemodinámico, en la situación en la que uno hace una cirugía y por supuesto, básicamente, de nuevo en el estado hemodinámico, en cómo uno mantiene la presión arterial y lo controla. Pero sí, realmente es categórico eso, el Frozen Elephant Trunk, cortito, está bien. Entonces el otro día se discutió, está bien, pero tiene más posibilidades de lesionar, tiene más posibilidades de hacer sign. Si uno pone hace una Frozen Elephant Trunk corta por la posición, si uno pone yo quiero poner una recta, no quiero paraplegia. Sí, es una asociación en el caso de la Frozen Elephant Trunk, ¿no? Es la asociación de cobertura y de hemodinamia. Porque la presión de perfusión medular es la tensión arterial media menos la presión de líquido cefalorraquídeo, y ahí está la presión medular. Si uno está una presión prolongada, hipotenso, es el principal factor de riesgo para la isquemia medular. Más si le cubrí toda la aorta, más todavía. Entonces ahí es la problemática. Sí, y por eso también a veces hacen isquemias medulares a las 72 horas. Por ahí el paciente le cayó el hematocrito, tiene algún pequeño sangrado, hipotensión, y hacen la isquemia medular después. Por eso, básico, presión normal, hematocrito, hemoglobina normal, saturación de oxígeno normal, todo eso también para prevenir la isquemia. Y en las indicaciones, control de la movilidad de las piernas cada hora. Así como control de la presión arterial, control de la movilidad de las piernas cada hora. Porque si no, entre las 0 y 6 de la mañana, como dice Carmelo, te enteraste el otro día que el paciente no mueve las piernas. Salió intubado. Y ese es un problema para que mover las piernas. Le digo, ¿cómo sé que me está moviendo las piernas? Sí, potenciales, pero no tenemos potenciales en Argentina. Bueno, por lo menos en mi centro no tengo. El tema que tocaron es súper importante. No sé el Frozen, pero cuando hacemos los tórax abdominales,
Hay dos tipos de paraplegia. Está la paraplegia que el paciente despierta parapléjico, que tiende a ser con cirugía abierta y tiende a tener un peor pronóstico que la cuando hacemos la reparación endovascular, que es porque no está la hemodinamia. Y ahí tienden a ser al segundo o tercer día. De hecho, me ha tocado ver una vez un paciente que a los 6 meses hizo la paraplegia. O sea, puede tomar tiempo, nunca está a salvo de eso. Es importante siempre cuando uno trata una disección no hacer la anestesia raquídea al paciente, que tiene hasta 8 horas bloqueado, entonces mueva las piernas, no la mueve, pero no la mueve por la anestesia, y eso es fundamental. Pero uno a veces ya están acostumbrados, no, ya yo estoy por... No, ¿qué bloqueo? Prefiero hacer la anestesia local, toda la vida. Entonces, uno tiene que tener el examen físico de las extremidades y anotarlo. El enfermero tiene que anotar hora por hora, anotarlo en la hoja. No, mueve las piernas, sobre todo a la noche. Bueno, seguimos con el caso. Porque se hace tarde. Bien. No, en este caso seguimos más o menos las recomendaciones que fueron mencionando desde ya que pensamos en hacer el implante de la endoprótesis en zona 2. Decidimos desde ya mantener revascularizada la subclavia por todos los beneficios que dijeron. En un primer instancia fue un procedimiento híbrido, se hizo bypass carótido subclavio con una prótesis de PTFE y lo que planificamos fue una embolización de la arteria subclavia y TIVAR. En este caso hablaron de la extensión, nosotros por el severo compromiso de la luz a nivel abdominal decidimos extendernos hasta proximal del tronco celíaco. No sé. Ahí también era otra de las preguntas. ¿Cubrís mucho, cubrís poco, corto, largo? Depende del caso. Solamente el TIER. Vamos directamente al TIER de entrada, en agudo. Y ahí vemos si previo el paciente tenía sintomatología abdominal y isquemia intestinal o algo del estilo. Por ahí uno intenta cubrir hasta el tronco como para ya dejar todo bien abierto, para asegurarnos de la apertura de la luz falsa. Y en crónico es difícil, porque en crónico ya cuando el flap está bastante rígido, volver a expandir toda la luz es bastante difícil. Entonces, salvo que uno esté pensando ya en que la disección llegue hasta ilíacas y necesitemos continuar con un full metal jacket después del paciente y digamos, bueno, ya pongo todos los segmentos hasta el tronco celíaco para después venir con T-branch y todas esas cosas. Yo personalmente pienso si vos ya tenés isquemia abdominal y con una falsa luz una luz verdadera tan colapsada como en este caso, difícilmente reexpandas si vos haces solamente cubrir un segmento corto limitándote al TIER. Me parece, por eso en ese caso nosotros elegimos hacer cubrir toda la aorta torácica, pero no lo hacemos rutinariamente. ¿Existe evidencia que cuanto más cerca del tronco celíaco terminás con el landing distal, menos reintervenciones relacionadas a la falsa luz permeable en el futuro? Así que sería deseable ir a lo más cerca posible al tronco celíaco. Yo cuando comencé, me estaba formando, claro, me formé con esto que había que cerrar solo la puerta de entrada y ponía prótesis corta. Pero toda la evidencia ha cambiado, vascular, esto es bien dinámico, hay que ir adaptándose y la evidencia muestra lo que dijo el doctor. Y ahora prácticamente es muy probable que haya más reentradas que no estamos viendo. Acuérdense que esto es una cosa en espiral que va bajando cuando vemos el escáner, no estamos viendo realmente cómo es. Y yo en general casi de rutina trato entre 3 y 5 centímetros del tronco celíaco. Respeto ahí, pero trato de llegar a largos tajos. En crónica siempre es lo más largo posible, pero estoy extendiendo bastante ahora. En agudo. No se van a acordar, pero en la primera edición de la Aero mostramos un caso, le pusimos una prótesis larga, no me acuerdo ya la longitud, pero pusimos una sola. Y él tenía mala perfusión, digamos, no me acuerdo, y a los 2 o 3 días lo tuvimos que reintervenir y extenderle la prótesis. Claro, habíamos tenido una respuesta inicial buena, el paciente estaba anúrico, empezó a orinar y a los 2 días volvió a tener síntomas y signos de isquemia visceral. Hicimos una nueva angiotomografía, nuevamente un colapso franco de la luz, así que extendimos hasta el tronco celíaco y con eso, perfecto. O sea, creo que también ese aprendizaje
nos motivó a cambiar acá la conducta. Sí. Sin duda. Y creo que algo que tanto cuanto cubrimos donde llegamos, algo que es súper importante es que siempre entramos con un plan, pero no necesariamente hacemos lo que planificamos. Estas disecciones hay que estar con todos los materiales para responder a cualquier cosa que pueda pasar. En general uno pone su prótesis, lo que tenía planeado, bajo el píctel, lo pongo ahí donde termina la prótesis y hago una nueva angiografía. Y a veces nos llevamos sorpresa de lo que ustedes imaginan. A veces está todo ok, como dijo el doctor, muchas veces está sin pulso, pero ese pulso, otras veces perdemos la renal, podemos perder mucho, hay que estar preparado todo. Entonces, lo que vamos a hacer va a depender finalmente de lo que vamos a ver con nuestra angiografía una vez que hayamos puesto nuestra prótesis. Creo que un tema también para debatir acá es que habitualmente en más del 90% de los casos, uno cerrando el TIER de entrada, la aorta se remodela, la falsa luz, la luz verdadera que está colapsada se expande y se perfunden los vasos. Pero uno, como dice Luciano, termina el procedimiento, angiografía, sigue colapsada la luz verdadera, ¿no? Entonces, en esa cosa, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, pasa que tenés que tener todos los materiales, como decís, porque en ese caso pienso que es la única indicación del stent de disección. El stent Petitcode desnudo, este es un stent desnudo que se coloca tras vasos viscerales para tratar de expandir la luz verdadera. No sé si están de acuerdo ustedes con esa indicación del stent de disección o cuándo lo utilizan. Sí, de acuerdo. Está bueno tenerlo de backup y... No todos te lo aprueban para tenerlo de backup. Pero en agudo. En agudo, sí. En agudo. Sí. Crónico no. Sí, o sea, toda la evidencia muestra que no hay diferencia entre usar Petitcode o no. Pero hay algunos pacientes muy selectos que podría ayudar, que son cuando por un tema más perfusión, pero en general no es de regla poner el stent disección. Sí. Yo creo que una cosa que tenemos que tener siempre presente en la planificación de tratamiento de este tipo de paciente es que una disección tan extensa, con 55 años y con las coronarias sanas que seguramente tiene, si se cuida la presión y pasa a esta instancia, va a vivir muchos años. Y vamos a tener pacientes para toda la vida, porque no olvidemos que el pasaje a la disección crónica conlleva modificaciones, aneurisma, etcétera, etcétera. Entonces, comparto plenamente tener los recursos necesarios, pero tampoco pretender ahora, más allá de la experiencia negativa que tuvieron con cubrir solo el TIA, la falsa luz. En la época esa que yo hacía referencia histórica, de que comenzamos, la recomendación era cubrir solo el TIER. Yo me acuerdo que incluso en las primeras reuniones de CELA, el doctor Honorio Palma, que algunos de los presentes acá lo conocen, y de San Pablo, recomendaban hacer eso, con la prótesis Braille, me acuerdo, con la Braille. Entonces, y Año Búfalo, que estaba, ¿no? Toda esa barra. O sea, estar atento a las complicaciones, sí. Tratarlas, naturalmente, cuando son complicaciones importantes, y tener mucho criterio en el momento de tomar las decisiones y la instrumentación dentro de la aorta esta, porque lo que buscamos ahora en este señor es levantar la hipoperfusión abdominal que tiene, ¿no? Y si hay que poner otra segunda prótesis, bueno, nosotros en aquella época, además porque el paciente se tenían que comprar la prótesis y los materiales, hacíamos todos los tratamientos con recursos muy limitados e indirectamente dejando de lado las guías, que no había tanta guía en aquella época pues, para estas cosas, ¿verdad? No había. Bueno, en esa situación usábamos solo cubrir el TIER, pero después esto se fue discutiendo, etcétera, y bueno, aparecieron que las imágenes de la tomografía y las plataformas tipo Siris, tipo Oros, que nos permiten un análisis mucho más preciso de la enfermedad, y ahí aparecen y se visualizan las reentradas que esto tiene. En el segmento visceral de la aorta, el 70-80%, por no decir mal, tienen reentradas ahí, ¿no? Siempre. O sea,
Lo de la falsa luz tiene sus bemoles. Bien, en este caso nosotros decidimos hacer el procedimiento, como les contaba, híbrido. Ya ahora la parte endovascular la hicimos con anestesia general porque decidimos guiarnos con ecografía transesofágica. Eso por ahí es otra de las discusiones que habías planteado, Claudio. Si usar IBUS o eco transesofágico con la utilidad o la necesidad de confirmar la posición en luz verdadera de la cuerda. Fuimos por un abordaje quirúrgico derecho femoral y radial percutáneo derecho para guiar el procedimiento. Esta es la angiografía basal en oblicuo izquierda. Y después, bueno, un procedimiento convencional. Avanzamos desde el abordaje derecho porque era el que no estaba comprometido y teníamos un mejor acceso a la luz verdadera. Subimos con el píctel formado para evitar entrar en algún tier por ahí no visualizado, tenía varios tiers abajo, y con eso posteriormente confirmamos con ecografía transesofágica la posición en luz verdadera de nuestro sistema. Acá podemos hacer hicimos una angiografía desde el abordaje femoral directamente en la subclavia, se ve el bypass carótido subclavio completamente permeable y se hizo desde el abordaje femoral la embolización de la subclavia con un plaque vascular de 16 milímetros. Bien, y posteriormente, digamos, hicimos el implante, como les había comentado, de dos endoprótesis, en este caso fueron Valiant, la primera de distal a proximal. Se ve poco el ROMAD, tenía bastante poca perfusión, pero bueno, usamos el tronco celíaco como referencia. Se hizo la liberación de una prótesis 30, 26, 150, 26 era el diámetro de la aorta de ese nivel, no hicimos un oversize. Y después fuimos con una segunda Valiant de 32, 32, 200, el diámetro a nivel de zona 2 era de 31, así que se hizo un mínimo oversize. Obviamente que la liberación fue con marcapaseo rápido. Le voy a mostrar directamente el resultado del procedimiento. La evolución fue satisfactoria al paciente. Podemos ver que hubo una mejoría franca también de la perfusión de los vasos viscerales. Esto digamos, tuvo su correlación clínica con mejoría también durante la internación. Esta es la primera tomografía de control al mes que muestra todavía desde ya persistencia del flanco de disección a nivel distal, pero mejoría franca de ese colapso de la luz verdadera. Y bueno, buena perfusión de todos los órganos. Sí, Mariano. Una pregunta, Nacho. Una pregunta, no sé si te acordás. ¿El bypass lo hicieron en el mismo acto o lo hicieron antes? ¿Cómo se manejan habitualmente? ¿Lo hacen el día previo? Un día antes. Hemos hecho algunos que lo operan y lo bajan en hemodinamia, no lo despiertan, pero esto lo hicimos el día anterior, creo. No, nosotros lo hacemos en hemodinamia. Claro. En el mismo acto. Y el plug lo ponemos por el acceso axilar, por el mismo acceso axilar que usamos para hacer bypass, por ahí ponemos el plug. Fenestrada en agudos, Castor en agudos. Sí. Ale te lo va a decir mejor que yo, pero sí. Sí, Castor en agudo es la indicación. Está hecho para eso. ¿Y fenestrada? Y fenestrada no tengo hecho en torácica. Sí, ningún problema con fenestrada, tomando esa no sobredimensionada, lo que conversamos antes. Muchos de los casos que mostré en la serie son disecciones tipo complicadas, agudas. Solo un pequeño comentario, que siempre pienso en la disección, que de repente nos preocupamos también mucho de la modelación, de lo que viene después y todo, pero cuando miramos los trabajos clásicos, no sé, el IRAD, uno ve los pacientes, incluso en el INSTAT, en el XL y todo, y uno ve que a los 5 años el 50% de los pacientes están muertos. Eso se nos olvida de ver. Entonces de repente también le ponemos mucho, o sea, si pensamos que un 50% de los pacientes están muertos 5 años, estamos hablando de una sobrevida como un paciente con un cáncer. ¿Ya? Entonces, cuando entramos a operar a este paciente, tenemos que salir con el paciente vivo, bien, y siempre hacemos lo más simple posible. Y dejamos para después lo que viene en los pacientes que van a sobrevivir, porque muchos van a fallecer. De hecho, hay muchas publicaciones ahora de los pacientes con disección que están con insuficiencia cardíaca, mueren de otras causas. Son pacientes graves que tienen enfermedad de colágeno y todo por todos lados.
y la sobrevida no es tan buena de los pacientes con disección cuando vemos los trabajos antiguos. Y otra cosa, por lo mismo, cuando al principio mostraron estos factores como de alarma que nosotros reconocemos hoy en día, que tratamos de tratar más, esos son del Insta-Trial, el XL, si no me acuerdo, 2013, el anterior 2009, que no hay diferencia. Pero estamos hablando que eran prótesis probablemente de segunda generación, eran procedimientos súper largos, se abrían los pacientes. Hoy en día hacemos todo percutáneo, nos demoramos 1 hora, es todo muy... yo incluso pienso que los resultados son mejor de lo que... O sea, con mayor razón yo trataría hoy en día a esos pacientes que usan signos de alarma, porque me interesa que salga vivo. Acá pueden ver en el seguimiento al mes que todavía no tiene la trombosis completa de la falsa luz. ¿Cómo lo siguen? ¿Cuándo lo controlan de nuevo? ¿Hacen alguna intervención para promover la trombosis de la falsa luz? ¿Cómo se manejan habitualmente? El paciente clínicamente estaba muy bien. Seguimiento con la TAC para ver si va remodelando la falsa. Por ahí una tomo cada 6 meses. Y sí, un solo paciente que tuve yo, pero que es el Marfan que me tiene mal. No me tiene mal, en realidad, ya lo solucionamos todo ahora, pero ese le hicimos un Candy Plaque. Le hicimos un Candy Plaque porque tenía una reentrada severa a nivel visceral y me estaba llenando todo el aneurisma para arriba. ¿Cuánto tiempo después de...? No, poco tiempo después. Después de esta tomografía, ¿cuánto tiempo espera Ahora para- tiene 46. Ahora. Yo a este caso no le haría nada, le haría control en 6 meses. con En 6 tomografía, meses. sí. Tiene un control en 6 meses, no se lo hizo acá, y la verdad que yo me colgué en reclamar, lo llamé un par de veces, no lo encontré y después me olvidé. Pero estaba bien, prácticamente se trombosó toda la falsa luz y estaba prácticamente remodelada. Anduvo muy bien. Ale, un tema, nombré una palabra que es tremenda, que es Marfan. Marfan, doctor. El Marfan no es amigo del terapéutico endovascular desde ningún punto de vista. No es amigo. En Francia, por ahí Lucien tiene más conocimiento de eso que yo, en Francia hay un centro de derivación de pacientes con Marfan. Y todos los Marfan de Francia van a un solo hospital para concentrar de tratar por la alta complejidad que tienen estos pacientes y tienen protocolizado el tratamiento, ¿no? Y ellos hacen disección tipo B complicada, ahí sí el tratamiento endovascular. Pero si no está complicada, cirugía abierta. Eso con los pacientes, el problema es los pseudoaneurismas en la zona de aterrizaje, es por eso que la Frozen Infant Trunk, que lo que es mejor, la zona proximal es la prótesis. Tiene un reemplazo aórtico, eso facilita el tratamiento posterior en el síndrome de enfermedad de síndrome de Marfan. Me gustaría tu opinión, Antonio, que tenés basta en esto. El tema pasa a veces como hace poco me presentaron un caso que estaba dilatada la aorta ascendente con una disección tipo B crónica, que había que resolverlo y era típico Marfan el cuadro, pero tenía una aorta ascendente de menos de 40. Y entonces mi propuesta fue, la verdad que le reemplazaría toda la aorta ascendente y el arco para poder tratar y continuar después. Pero estábamos hablando de una aorta, no recuerdo bien, pero no más de 35, ni siquiera 35. Entonces me dijeron, pero eso es sumamente agresivo, tener eso sí, pero estamos hablando de un paciente joven que no sé cómo va a evolucionar. Hay puntos que a veces no sabemos cómo seguirlos también, porque a lo mejor uno le soluciona esto y si no le reemplazó la raíz y se después hizo una insuficiencia aórtica o después desarrolló insuficiencia mitral. La liebre puede saltar en cualquier lugar y con el Marfan puede hacer cualquier cosa. El tema es que yo creo que hay que, por lo menos mi conducta es sumamente agresivo ante la posibilidad de pensar en el paso futuro. No puedo ir a ese paciente que le estoy contando, ir a reemplazarle el arco y liberar para que se pueda tratar la aorta descendente y le dejo la aorta ascendente
¿qué va a pasar? Es probable que en 4 o 5 años, digo, es probable, nos encontremos con otra situación. El tema es pensar en el paciente Marfan, no tiene que pensar, si lo pone el sello, ¿no? Pensar en lo que, en cómo va a seguir el tratamiento. ¿Cómo va? Porque es evolutivo. Es absolutamente evolutivo. Entonces, ahí me parece que uno tiene que pensar en la conducta agresiva. Ser agresivo. Lo que pasa es que estamos hablando de que son cirugías diferentes. Creo que tenemos una pregunta de los que están conectados, Nacho. Sí, más que una pregunta es un comentario que puede abrir a discusión. Cristian Balcázar Silvestre nos acompaña desde el Hospital Eva Perón de San Martín Castex, nos cuenta un caso, una paciente con disección tipo B, falla renal e isquemia de ambos miembros inferiores. En ese caso le realizaron un bypass extraanatómico axilo-bifemoral con el que mejoró el calibre de la luz verdadera y la perfusión renal y de los miembros inferiores. Mejoró la función renal y en un segundo tiempo se colocó el TIVAR. Lo comenta como una opción para llegar a la fase subaguda o cuando uno no tiene acceso a los materiales, y le manda saludos especialmente al doctor Aldo Paganini. Buena pregunta. No, quería cerrar el tema del Marfan, del paciente este que tengo. Este paciente tenía un Vental hecho ya de los 30 y pico de años con una válvula mecánica y me lo deriva el cirujano Dulbeco, porque el paciente hizo una disección y un aneurisma torácico descendente y el paciente se negaba completamente a la toracofrena, la laparoscopía, por el tema de la morbimortalidad que tenía. Y le dijo, bueno, lo único que pueden hacer es Marcelo o Alejandro en La Plata, que te traten el tema por endovascular. Y bueno, así fue como decís vos, Antonio, hay que seguir programándolo y seguir siendo agresivo con el paciente. El paciente un día me entró con un dolor torácico a nivel casi visceral y era el candy plaque que me había roto la endoprótesis torácica. Me hizo un crecimiento brusco del aneurisma torácico a 10 centímetros y yo le dije, bueno, te lo arreglo ahora con un segmento torácico, pero si esto hubiese sido la parte visceral, estás muerto. Le digo, ¿te programo reemplazar toda la aorta abdominal? Me dice, sí, y ahí le pedí el customizado. Y el customizado lo hicimos el jueves pasado. Y ahora tiene todo forrado. Ahora me quedo un poco más tranquilo, pero está todo forrado. Tengo otra pregunta. Perdón. Y es una pregunta interesante, porque a veces uno está en una ciudad chica, en algún lugar que no tiene acceso a materiales y demás, y el paciente viene con isquemia aguda de miembros inferiores, por disección tipo B complicada. Y si lo dejamos, se muere el paciente. Entonces, hay que arreglarle la isquemia. Y una manera de arreglarle la isquemia, si es unilateral, se puede hacer un bypass femoral cruzado. Y si es bilateral, un axilo-bifemoral, para salir del problema. Después, se consiguen los materiales, si no tienen experiencia, lo derivan a un centro de alta complejidad, pero es fundamental sacarlo de la isquemia al paciente. No sé si piensan todo lo mismo. Voy a contar una anécdota, le contaba a Carmelo recién. Yo me entrené acá en Rosario, empecé con esto, ¿no? Y en IPAM. ¿IPAM se llamaba el sanatorio? Sí. Mi primer cirugía... Se sigue llamando. Se sigue llamando. Mi primer cirugía vascular era, entra un paciente, isquemia aguda, miembro inferior izquierdo, me dice Rizardi, metelo en quirófano que te ayudo. Entonces el Pepe llego, abro, tenía idea de nada. Yo abro la arteria limpia, no encontré nada, no tenía nada. Y dice, disecar un poquito más arriba. ¿Le pediste una placa de tórax? No le pedí la placa de tórax. Y justo llegó la hoja de disección hasta ahí, le hicimos una fenestración y con la fenestración le sacamos. Después lo estudiamos y tenemos un disecante, lo terminamos operando. No recuerdo la evolución. Pero esto es absolutamente decir, el tema es que se puede presentar de diversas maneras y la isquemia hay que resolverlo. En este caso tuvieron suerte de que a lo mejor reperfundió retrógrado, hizo todo eso y mejoró la perfusión. Tengo otro paciente, cercano a los 20 años, se está cumpliendo, el paciente un disecante tipo B, en ese momento no se poniendo prótesis, recién se empezaba. Estoy hablando de 20 años o un poquito más. Y hacía isquemia visceral. En el seguimiento inmediato, estando internado, él hacía clara isquemia visceral. Entonces le hice un bypass ilio mesentérico.
Está permeable, tiene 20 años, está permeable el hilo. Ahora desarrolló un tóraco abdominal, el paciente tiene 82 años y se quedó sin cobertura social, pobrecito, no sabe qué hacer. Tampoco sé qué hacerlo y no se quiere operar convencional. Pero hay veces que uno tiene o tenía otro elemento como para poder sacarlo de la situación, de esa situación crítica en la que está. Y no está mal tomar una conducta de este tipo. No nos olvidemos que cuando tenemos mala perfusión, sigue siendo esto mala perfusión, es una disección con mala perfusión. Lo mejor primero es tratar la mala perfusión y después solucionar, depende del grado, es tratar después hacer la otra conducta, como el caso que presentaste el año pasado vos. Y bueno, justamente era un poco, te están avanzando en la pregunta, digamos, cómo manejan la mala perfusión. Un poco ya me va quedando claro cómo manejan la mala perfusión de las piernas, pero y algo adelantaste también de mala perfusión visceral, pero por ahí pones la endoprótesis y la mala perfusión sigue. ¿Cómo la manejan? ¿La fenestración tiene algún lugar en esa situación? ¿Cómo lo manejan? Yo nunca tuve la poco agradable experiencia de que me pase. Sí que presentamos un caso acá el año pasado, pero era una disección tipo A y tenía un mecanismo de malperfusión, pero no era dinámica, sino era estática por compromiso del ostium de la mesentérica. Entonces en ese caso lo que hicimos fue, en primera instancia, cuando el paciente estaba con dolor abdominal, hicimos un stent en la mesentérica y después se operó de la disección tipo A. Pero creo que cuando tenemos una disección aguda, tener una o dos endoprótesis y si se puede tener el stent de disección, creo que si el mecanismo de malperfusión es el compromiso dinámico, el stent de disección puede ayudar. Y si es estático, hay que ir a cada arteria y canularla y poner un stent, que es complejo. ¿Sí? Sí. Lo que quiero aclarar, el tema del stent de disección que hablabas hoy vos, Aldo, ¿hasta dónde lo llevas? Porque se ha visto y se ha comprobado que después por ahí estos pacientes requieren seguir forrándolo. Y es un gran problema tener el PTKU, por ejemplo, hasta la bifurcación hipogástrica. Claro. Todos los ostios. Y bueno, es como... Está con mala perfusión, hay que salir del problema agudo, después vemos. Sí, yo creo que hoy en el agudo, por ahí sí lo que haría es bajarle la prótesis hasta el tronco celíaco bien abierto de ahí, incluso uno si quiere balonear un poco ahí como para abrir. Sí, después de hacer todo eso, si sigue con... Y si sigue ahí, sí estamos al horno. Colapso. Colapso de la luz verdadera. Nos pasó con un paciente... que hoy le comentaba a Mariano en el desayuno, un paciente que entró al sistema público con un dolor abdominal, que le hicieron una laparoscopía exploradora, le sacaron el apéndice porque pensaron que era eso, y después como seguía con dolor, le hicieron una tomografía y era una disección completa, con compromiso de los vasos, todo, pero no mala perfusión. Vino al hospital público nuestro, conseguimos la Castor, pusimos Castor, se fue, y a las 20 días vuelve anúrico, con más dolor abdominal y todas esas cosas, y le hicimos ahí la tomografía y había progresado el tema de la luz falsa, y las dos renales estaban por luz falsa, y lo que me comentaba Mariano hoy, que es un cuadro de invaginación, ¿no? De la luz, una intersuscepción del flap de aorta. Cuando el desgarro es completo, se desgarra completamente y puede caer hacia adentro. Ese paciente, como ya estaba en etapa crónica, porque habíamos superado en el mes de internación consiguiendo la prótesis y después los 20 días después ya estaba en etapa crónica, lo que hicimos fue hacer una septotomía para abrirle el flap y continuarle la prótesis hasta el tronco celíaco, con protección de la mesentérica por si nos quedábamos sin mesentérica. Pero sí hay que tener a veces en estos casos protección de alguno de los vasos, alguna renal de la mesentérica, por las dudas que nos pase algo con la luz. La septotomía le hicieron con la cuerda, todo. Con cuerda, sí, como... ¿Vos tuviste? No tuve. No, pero... Lo aprendí de él.
Pero, Interesante, pero eso es etapa crónica, ¿no? claro, crónico, sí, en agudo no. en agudo no se recomienda, porque tiene mucho riesgo de disrupción del flap y oclusión de ostiums por esa disrupción. Sí, el tema de cuando tenemos malperfusión, cuando tenemos la imagen preplana, a veces dejo canulado antes de desplegar la rama que pienso que se va a perder. Que uno dice, esta está peligrando, y dejo ya una guía puesta, que es lo que me facilita cuando la pierda poder canular y poner un stent. Como dijeron, no siempre es fácil poner un stent, no siempre es fácil canularla. Uso mucho las guías estas deflectables, ayudan mucho para esto. Tener la canulada de antes. Y bueno, en esos casos el pericot, que como le digo, es excepcional. Y lo que he hecho ya cuando no me resulta... Bueno, si van a poner un stent, lo que es súper importante, primero que nada, es que tiene que ser del largo adecuado para que quede en el lumen verdadero, que muchas veces quedan cortos. Eso tienen que medir muy bien y estar seguro que les tienen el lumen verdadero. Y si no, lo que he hecho ya en momentos que no tengo cómo hacerlo, nuevamente hay puertas de entrada también abajo, encontrar alguna puerta de entrada. Si no logro sacar las malperfusiones porque es estática, significa que lo que tengo que hacer es ahora subirle la presión al lumen falso. Entonces, cuando me pasa la guía al lumen falso, voy con un balón y baloneo y agrando nomás la puerta de entrada. Con eso aumento el flujo del lumen falso y eso va a reperfundir. Por último, para salir la fenestro, un balón de parto 2, 4, 6 y 8 y dejo una fenestración más grande que va a reperfundir en el lumen falso, le sumen la presión y esa renal o lo que tenía perdido lo va a recuperar, por lo menos salgo en la parte aguda, está bien el paciente y después programamos nuevamente qué vamos a hacer. Y esto es como el concepto que hay que tener, que las disecciones no es una carrera que ganamos, por eso cuando hablaba del seguimiento es un maratón. Estos pacientes siempre los vamos a recuperar, siempre hay que estarlos controlando, siempre hay que hacerle alguna otra cosa más. Entonces hay que tener el seguimiento muy importante en ello. Y lo importante es salir del momento, como dijeron ahí, que hay que salir del agudo con el paciente ahí, después vamos viendo qué hacemos. Antes de pasar al crónico, que ya lo va a presentar Nacho, les hago una última pregunta clínica. Ahí les vuelvo a decir, hay pacientes jóvenes que quieren hacer actividad física, que quieren hacer actividad deportiva. ¿Cómo manejan eso? ¿Qué recomendaciones tienen? ¿Qué prohibiciones tienen? ¿Qué no puede hacer alguien que sobrevivió a una disección aórtica y qué es lo que puede hacer? ¿Lo tienen claro? Yo no lo tengo claro en absoluto. En las últimas guías, del STS y de la Sociedad Europea que está, hay un rubro al final y nos dice cosas más que lo que sabemos, que nos transmitimos como los juglares y que no estaban escritos y ahora está escrito, digamos. O sea, que pueden hacer una vida normal, que pueden evitar los excesos, que hay que evitar los ejercicios, que aumentan la presión en forma sostenida y sí lo que se pueden, lo que uno puede hacer flexiones o ese tipo de cosas, y no dice más que eso en 10 renglones, en 4 renglones de recomendaciones para el seguimiento, pero que paciente que tiene un aneurisma, el portador de un aneurisma, puede seguir haciendo una vida relativamente dentro normal, teniendo los cuidados de evitar estos ejercicios isovolumétricos que sabemos que uno lo quita sobre todo para todo cuando también tiene una valvulopatía o una miocardiopatía. Yo creo absolutamente que es responsabilidad nuestra. El cardiólogo no tiene ni idea. Yo te digo que yo tengo un chico joven que quería volver a jugar al rugby y me tiene absolutamente loco. Y se le mandé a un reconocido cardiólogo deportólogo con todas las imágenes para que lo convenza. Y lo autorizó. Y le digo, pero escuchá, ¿cómo lo va a dejar? Aparte un deporte de contacto. No, le ponemos unas lecheras de Kevlar, te juro. Yo creo que es una responsabilidad nuestra, no le puedes dar a alguien que no tiene ni idea de lo que haces. Sí, para mí es una pregunta bastante frecuente. Bueno, vamos al caso crónico. En los jóvenes está muy lo que dice el doctor, pero siempre tan joven como lo que cuenta usted hay que revisar y hacer un estudio genético y también indagar bien la anamnesis que no haya uso de sustancias, como pensando en la causa, que eso es muy importante en los jóvenes.